Bueno, desgraciadamente el título que hoy le hemos puesto a nuestro programa, El saqueo del Estado, tiene muchas razones para que así sea, justamente, y le agradezco muchísimo. Tengo a mi lado al senador Naydenov, Luis Naydenov, que es senador nacional de la UCR por Formosa. Formosa, donde han ocurrido tantas cosas como, por ejemplo, droga en medio de zapallitos, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Es una triste noticia, pero que no es un hecho aislado, sino que se ha repetido y se reitera en mi provincia en los últimos tiempos. Ahora, digamos, ¿cuál es el apañamiento tan fuerte que tiene, por ejemplo, un gobernador como para no poner radares que son, ya, como bien sabemos, una contención para la llegada de la droga, ¿no? Bueno, primero Formosa es una zona de frontera caliente, son 600 kilómetros prácticamente de frontera seca, y en realidad la relación del poder político y con el narcotráfico ha estado muy vinculado en los últimos tiempos. Yo caractericé a mi provincia, como en mi función como senador nacional, que reúne las condiciones de un narcoestado. Para hablar de narcoestado se tienen que dar dos presupuestos. En primer lugar, las instituciones permeables a las influencias del narcotráfico, y como segundo requisito, la dirigencia política o un sector de la dirigencia política que ejerce funciones de representación, distintos niveles de representación, que se dedican al tráfico de drogas o de estupefacientes haciendo uso de las potestades que invocan. En los últimos años, desde el 2002 en adelante, vienen sucediendo hechos donde dirigentes políticos del Frente para la Victoria han estado involucrados en hechos concretos de narcotráfico. Y el problema está en que esto excede a un partido político. El narcotráfico no solamente toca Formosa, roza al país, es un problema internacional. El tema es cómo te plantás ante el narcotráfico cuando tenés la responsabilidad de gobernar. Bueno, pero también, en este caso, el gobernador Infran, al no dejar hacer un radar, por ejemplo, claro, deja su juego hacia la vista de todos. El que no quiere un radar, no quiere control, lo que decíamos recién, ¿no? Por eso, la droga avanza porque alguien deja hacer. Y nosotros tenemos 4 o 5 casos emblemáticos en la provincia. En el 2011, por ejemplo, Magdalena, un concejal del Frente para la Victoria de una localidad del interior se le incautó 701 kilos de cocaína. El segundo cargamento de cocaína incautado más grande de la Argentina. ¿Cómo termina el mensaje del poder? Ese concejal, que estuvo 4 años detenido, hace un tiempo atrás fue contratado por su responsabilidad e idoneidad en el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa. Ah, directamente. A ver, para que se entienda. Segundo cargamento, estuvo privado de su libertad y el Estado lo premia con un contrato. 2011. En el 2012, un vehículo particular de una concejal de la ciudad de Formosa, de apellido Blanca Denis, bueno, familiares que participaron, que se le encuentra 2 kilos de cocaína. ¿Cómo termina esta película? Presos los policías que intervinieron en el procedimiento, libres los que traficaban la cocaína, hasta que una Cámara Federal deja sin efecto y nulifica el procedimiento. En el 2014, por eso hablo de la fragilidad institucional y el poder político involucrado. Claro. El comisario inspector de drogas peligrosas también fue detenido por estar vinculado a una banda de narcotraficantes. Este es un caso donde se tratan de 2.500 kilos de marihuana en un camión con zapallitos, donde al gobernador se lo vincula por un parentesco con la titular del rodado. Justamente, Naydenov, acá la producción me pasa la información que el programa Periodismo para Todos de La Nata reveló que Ábalos, el marido de la sobrina de Infran, compró incluso un campo por donde Pérez Corradi ingresaba a la efedrina directamente. ¿Es así? Bueno, eso es lo que dio cuenta el informe. Lo que yo hago referencia, primero eso está en la investigación, Ábalos está detenido, tiene un crecimiento económico que no se puede justificar, es imposible justificar por donde se mire el crecimiento exponencial en lo económico de Ábalos en aproximadamente 6 o 7 años, estamos hablando que tiene una flota de más de 20 o 25 camiones. Por eso, perdón, tenemos las imágenes. ¿Cómo no? Mire lo que es el campo. La provincia de Formosa tuvo un episodio que vinculó al poder político con el narcotráfico.
En la investigación por el secuestro de 2,5 toneladas de marihuana, aparece involucrada la sobrina del gobernador Gildo Infran. Pero no fue la primera vez que la familia del gobernador se vio involucrada en un escándalo narco. Hace 6 meses, otro familiar del gobernador fue víctima de un llamativo apriete. Mi familia tuvo ese ataque terrorista, cobarde, por 4 horas. Quien habla es Gert Erik Baldus, alias Robertín, el cuñado de Gildo Infran. En abril de este año, un grupo de sicarios torturó a su familia durante horas. A Mirta le introducen la cabeza en el inodoro, tiraban agua y le seguían diciendo ¿dónde está el dinero? Los sicarios tenían una demanda muy concreta. Exigían que les entregasen los dólares de una supuesta venta de droga que se habría concretado días antes en la Torre del Río. El hallazgo de las 2,5 toneladas de marihuana no solo involucra a la sobrina de Gildo Infran, sino también a su marido, Javier Ábalos, que fue detenido esta semana. Hace unos años, Ábalos compró este campo, que también tiene un pasado narco. A través de este campo, Ibar Pérez Corradi entraba la efedrina a la Argentina. Aprovechaba estas tierras para introducirla. Cuando estalló el escándalo, los dueños, que eran brasileños y que dicen que estaban vinculados a Ibar Corradi, le venden el campo a Javier Ábalos. Formaba parte de la ruta de la efedrina que el juez Fallonato Márquez de Campana desarticuló y que estaba vinculada a Ibar Corradi. En 2008 este campo fue allanado y ¿sabés qué encontraron? Una cocina de droga de diseño y más de 50 kilos de efedrina. Parece una mala película incluso. Usted me decía, senador, que hasta hubo solicitadas en los diarios, ¿no? Claro, ahí mostraban la imagen de Baldús. Baldús, o ese personaje, es cuñado, ex cuñado del actual gobernador. Y yo recuerdo que, Baldús, a través de una solicitada en los medios de la provincia de Formosa, hablaba de que, Formosa dejó de ser la provincia hermosa como se la conoce, que todo el mundo sabe cómo es el manejo de la droga en la provincia, y su familia fue en su domicilio torturada y secuestrada, le exigían el dinero de la droga, y él explicaba que él no tiene nada que ver con el Baldús, que tiene relación con el gobierno a través de negocios como proveedor de combustible, porque la familia de la ex esposa del gobernador era proveedora del Estado en materia de combustibles, ni tampoco con el negocio del narcotráfico. Entonces, a ver, hay hechos de algunos familiares que de alguna manera, directos o indirectos, vinculados al gobernador en cuestiones del narcotráfico. Pero cuando uno habla del Estado, de la fragilidad del Estado, el dejar hacer, yo lo que digo, para mí lo más contundente son los hombres y mujeres del Frente para la Victoria, no las cuestiones de parentesco que están siendo motivos de investigación judicial, que han sido parte del gobierno y que el mensaje del gobierno cuando se dio la incautación o de cocaína o de marihuana o de efedrina fue de protección. El mensaje del poder siempre fue silencio cómplice, connivencia y protección. Y no hay hartazgo así entre los votantes, porque esto parece que es público y notorio, ¿no? Bueno, es público y notorio a partir de los hechos que uno dimensionan por los medios televisivos. Mucha gente no conocía esta historia. Es decir, Formosa tiene quizás cierto hartazgo desde una mirada clientelar, de un Estado que no tiene la capacidad de brindar respuesta en lo más mínimo. Es decir, vos tenés una estructura familiar que está quebrada, porque la mayoría de los chicos migran al sur porque no tenés trabajo,
Y el mayor daño que se generó en los últimos tiempos tiene que ver con la droga, porque esto no es una cuestión de negocios de algunos pícaros. Claro. El mayor problema es social. El problema social donde vos tenés en la provincia, donde las iglesias y los distintos credos terminan siendo el ámbito de contención familiar porque un hijo, un amigo, está desesperado por un problema de adicciones. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es la responsabilidad del gobernador? Que miró a los costados. Siempre miró a los costados y protegió. Y por eso hay centenares de vuelos clandestinos. Bueno, los vuelos clandestinos tienen otro tipo de connotación y de responsabilidad. Se habla de que en la Argentina tenemos 1.500 pistas clandestinas. Recién este año se avanzó con la sanción del decreto de la ley de derribo. Ahora, la ley de derribo también el Estado tiene que invertir en aeronaves como la gente, y la responsabilidad del Estado de no omitir, como el caso de Formosa, donde la Nación le transfirió los recursos para instalar un radar en la ciudad de Pirané, y todavía ese radar fijo no estuvo instalado. Habrá que ver en dónde fue a dar la plata, ¿no? Bueno, no sé, lo que sí es que mientras tanto es zona liberada, es un dejar hacer. Pero me quiero quedar con un hecho. En febrero de este año, una camioneta del Ministerio de Economía de la provincia tiene un accidente y vuelca. Y se incautan 50 kilos de cocaína. A un personaje, a un funcionario de apellido Vareiro. Es la primera vez, porque cambió el gobierno nacional, donde el gobierno de la provincia, ante un hecho de narcotráfico que vinculó a algún funcionario, a un dirigente o afiliado del Frente para la Victoria, que lo separó con una sanción administrativa. Menos mal. Es la primera vez a partir de este hecho y de que cambió el gobierno nacional que el gobernador comienza a hablar de tolerancia cero. Antes fue connivencia y complicidad. Bueno, Naiden, muchísimas gracias por estos datos. Yo no sabía esto y me alegro mucho, ¿no es cierto?, de que Infran empiece a mostrarse así a sus posibles votantes tal como es. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y lamentablemente vamos a seguir con el tema. Y te lo digo así, en esta forma, porque es tu país, es mi país, es nuestra patria y no queremos que ocurran estas cosas.